siguiente línea, la semana que viene, ¿me entiendes? Hacemos el trabajo. Correcto, correcto. Bueno, un saludo y una... como me despedí a lo largo de estos 6 años de confinamiento. Viva la oposición interna, viva la dama de blanco, vivan eternamente, ¿me entiendes? Y en libertad, y en el aniversario de nuestros hermanos asesinados, de nuestros hermanos hundidos el 13 de julio del 94, nuestros hermanos el 24 de febrero, y en nombre de todos y los del exilio de Cuba, viva la patria de Varela, de Martí, de Jorge Washington, de Barack Obama, libre y democrática para siempre. Viva Cuba libre y a Fidel Castro. Bueno, bien. Un saludo cariñoso y que Dios te bendiga. Dime. Que Dios te bendiga. Igualmente, igualmente. No, lo vemos, hermana. Bueno. Era muy humilde. Ese era Tamayo Zapata. Tenía sentido de humor. Sí, él relativamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque él por sus características, ya te digo, era gente muy un poco retraído, así, serio. Sí, 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 sí. Era Zapata. Zapata, una cosa buena que tenía también, que era, tenía mucha memoria. Zapata estudiaba el Código Penal cubano, porque él decía que él lo estudiaba para, con este mismo Código Penal cubano, castrista, con ese Código Penal, con ese mismo y las declaraciones de los 30 artículos de derechos humanos, él los comparaba y les decía, mire, ustedes están incumpliendo esto. ¿Qué? ¿Estás violando esto? Aquí lo dicen los artículos de derechos humanos, que Cuba es firmante de esa Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, cuando un esbirro se enfrentaba a Tamayo, había que saber hablar. Sí, sí. O sea, estaba preparado para enfrentar, Sí, sí. para buscar la libertad de Cuba. Él se preparó, ¿Cómo se preparaba? estudiaba. ¿Dónde? Él estudiaba en el mismo parque sentado, estudiaba el código como en su casa, como en casa de un hermano. O sea que él estudiaba lo que él quería que se supiera. La Constitución de 1948 la comparaba con la 76. O sea, que él le gustaba estudiar porque él le gustaba debatir con los esbirros. Los oficiales de seguridad de Estado creen ellos que estaban preparados, pero muchos no estaban preparados. Ajá. Zapata Tamayo, una vez fuimos detenidos en una actividad que hicimos el 10 de octubre, recuerdo que fue del 2000, creo que fue el 2002 o 2001, no recuerdo bien porque hace ya años. Esa actividad que nosotros hicimos, nosotros fuimos a dar una ofrenda floral a Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre. Fuimos varios hermanos ahí, por supuesto fuimos escondidos unos con el otro, nos pusimos de acuerdo. Y Zapata Tamayo fue esa actividad. Nosotros hicimos una marcha desde octubre y Santa Catalina hasta Juan Delgado y Santa Catalina en un parque. Y de ahí íbamos a presentarnos todos ahí para ir a la Plaza Roja donde estaba la estatua de Carlos Manuel de Céspedes. Y allí cuando llegamos ahí estaba aquello minado, pero logramos la marcha esa. Nos arrestaron fuertemente, nos dieron golpes. Decían que era el pueblo indignado, era gente de la seguridad de Estado vestida de civil dándonos golpes. Y a Tamayo se lo llevaron ahí junto conmigo. Y Tamayo se llenó tanto, porque fuimos tantos, que se llenó toda la entrada de la estación de policía de Avenida de la Costa, en 10 de octubre, municipio de octubre. Se llenó allí de muchos de nosotros, ya no habían ya calabozos para poder ponernos. Y recuerdo que a Zapata cuando lo detuvieron a él, lo dejaron afuera del calabozo porque no llegaron a entrar, lo pusieron afuera. Y ahí en el comedor donde comían los esbirros ahí, él se paró encima de una mesa de mármol, que es donde comen ellos. Se paró allí y empezó a gritar viva los derechos humanos dentro de la detención. Y entonces los guardias se quedaron así asombrados porque vieron que se paró a gritar, nadie esperaba eso, habíamos como 20 que no habían pasado para los calabozos todavía. Y entonces empezó a hablar del Código Penal cubano, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y todos los policías se quedaban así, no podían hablar. Y lo escucharon por 15, 20 minutos. Se quedaban admirados de cómo Zapata se expresaba, se quedaban así, a cómo Zapata se expresaba. Y nosotros nos erizábamos porque Zapata, no sé cómo él podía tener en su mente tantas leyes, así las hablaba. Y entonces los guardias se quedaban admirados, porque eran guardias de la policía. Sí. O sea, la policía política te lleva a las unidades de las policías y ellos están bajo las órdenes de ellos. Y la policía se quedó asombrada, se quedó ahí mirando cómo Zapata hablaba. Y después empezó a gritar viva los derechos humanos, libertad para Cuba, y aquello fue grande, de verdad. Él se preparaba. Zapata era muy bueno.
¿Estuviste preso con Zapata? Bueno, yo lo que estuve fue detenido con Zapata porque Zapata cayó después que yo estaba preso. Yo lo que estuve preso con él horas, o sea, en altavoz, en unidades como esas de la policía, pero en cárcel así directamente con él no estuve. Yo estuve antes que él cayera preso. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, siempre puedo decirle que siempre fue un cubano muy rebelde. Cuando él caía, y nosotros lo veíamos de la celda, que cuando él caía, a veces estábamos 24 horas, 48, 3 días presos, injustamente, nada más por expresarte. Y eso es lo que a él le dolía. Él gritaba, se paraba afuera y decía, se paraba y gritaba, ¡esbirros! ¡esbirros! Y eso era tremendo y no había quien lo callara. Era noble, era muy sencillo y muy humilde, pero había que oír a Zapata cuando gritaba. Se descontrolaba, su dolor era tan grande porque él tiene libertad que él gritaba. Inclusive Zapata estaba en la prisión de Guanajay, que yo no pude participar de eso, pero sé que fue así, porque fueron anécdotas de su mamá, su propia madre. Estando él en Guanajay preso, se hizo una comisión del gobierno, ¿no? Cuando eso estaba, como una comisión de mujeres, eso estaba Vilma Espín. Como que ella iba ahí históricamente, porque antes de triunfar la dictadura, ella estuvo detenida en Guanajay, una historia de esa. Entonces ella fue ahí, o sea, él oyó en el penal que iba a ir ella allí. Y de que se enteró que ella venía, era todos los días gritaba. Y entonces tenían miedo de cuando ella llegara ahí que sintieran el escándalo ese de Zapata. Y entonces, ¿qué hicieron? Que a él lo sacaron de la prisión, para cuando llegara esa comisión castrista ahí, no vieran lo que Zapata iba a gritar, no convenía a ellos, o tenían miedo que gritara así. Que fue la famosa linterna que le metieron un linternazo, le metían por la boca, le querían entrar una linterna a Zapata. Zapata, la verdad que era... ¿No estuvo ahí cuando la comisión cuando vino? No, él no estaba ahí, no podía estar ahí. ¿Dónde lo trasladaron por una cárcel fuera de Guanajay, ya se fue la comisión esa y entonces lo entraron otra vez a la cárcel. O sea, Zapata Tamayo fue siempre el temor del castrismo, por su forma de hablar, su forma de expresar. Okay. Una pregunta, ¿qué teme el gobierno cubano, el gobierno castrista? ¿De qué tienen miedo ellos? Bueno, el principal miedo del castrismo, que es su talón de Aquiles, es que el pueblo sepa que existimos, o sea, que existimos lo de la desobediencia civil, la resistencia cívica no violenta. Esos métodos de lucha que es la resistencia cívica no violenta, es lo que tienen miedo ellos, porque o sea, llevar una flor a la Martí ya para ellos es una desobediencia. O sea, que el pueblo vea que los opositores vayan a un lugar y pongan una ofrenda floral, un día que se conmemore, por ejemplo, que el asesinato, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. En Cuba todo se celebra, toda la oposición con su esfuerzo lo hace. Logramos actividades, otra vez no lo logramos. Pero el temor es que se logre la actividad y que tú puedas gritar, porque cada vez que terminábamos una actividad gritábamos siempre, ¡viva los derechos humanos! Y entonces el pueblo mira. ¿De qué tiene miedo el gobierno cubano? Sí. El mayor temor del gobierno cubano, o sea, del castrismo, no digo yo, es el que el pueblo conozca que se resisten pacíficamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las protestas en las calles. Porque ellos saben que cuando